Buenas tardes. El diálogo de la tarde de hoy va a tener como eje lectura y crítica literaria. Y reiteradas veces en estos encuentros no he hecho referencia a una situación que ha sido su primera lectura, y me parecía que el mejor modo de empezar era compartir con ustedes un fragmento que está en Fantasmas del Saber, que me parece de una belleza superior, donde describe esa situación. Así que vamos a hacer lectura de ese fragmento y pasamos a las preguntas. Algo me indujo a ir a la biblioteca del pueblo para ver cómo era eso. Yo no sabía, cuando comenzaron las clases, qué era y cómo era eso que se llama libro. La biblioteca, con esa acumulación, me pareció un cuerpo vivo. No puedo olvidar esa imagen. Algo que respiraba y palpitaba. Un sitio cuya sacralidad me hizo olvidar lo que en ocasión de las fiestas mi padre me permitía vislumbrar en la ritual sinagoga. Debo haber pensado, ese momento de decisión está lleno de bruma, ¿por qué no? ¿Por qué yo no podría ingresar en ese mundo? Pensé el camino debía ser tener en mis manos uno de esos objetos que vibraban en los estantes. En un acto de coraje, me acerqué a quien debía ser un bibliotecario. Le debo haber dicho que quería un libro. Le debo haber dicho que yo sabía leer, pero que no sabía qué libro elegir. Debe haberme mirado con simpatía o condescendencia. Debe haber considerado que parte de su misión, porque ser bibliotecario no es solo un oficio, sino esa otra cosa, era hacerse cargo, considerar ese pedido como un llamado, y en consecuencia pensó, buscó, y mientras yo estaba en una espera anhelante, porque temía que se burlara de mi pedido, me alcanzó la cabaña del tío Tom, y sin más trámites me dijo que se lo devolviera después de haberlo leído. Bueno, voy a preguntar si el micrófono se escucha. Sí. Bueno. Es el que no hace estar. A propósito de este fragmento, nos interesa ahondar su experiencia como lector, ¿no? Esto que hemos leído lo cuenta Noé Chitric en Los Fantasmas del Saber, y la pregunta es, en la distancia del tiempo, porque estamos hablando de la primerísima infancia, tomando las palabras que usted pone en el subtítulo del texto, lo que queda de la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado hoy de esa primera lectura? ¿Cuáles son los efectos biográficos y cognitivos que se pueden reconocer como perdurables en la memoria desde el presente? ¿Cuál es el valor de esa experiencia originaria de un lector? El concepto central es que la lectura produce un efecto. Esos efectos se perciben con mayor o menor intensidad, de acuerdo también con el poder que tenga el libro y la circunstancia en la que uno lee. Esta circunstancia inaugural evidentemente da la impresión de que era como acercarse también al mundo en su momento de constitución, una instancia
así de revelación cósmica, por decirlo de alguna manera, ¿no? El efecto uno no lo puede definir, podría trivializarlo, podría decir, me impresionó, la gente sale del paso diciendo me gustó. No es suficiente, no es suficiente. Hay efectos que son más profundos, ¿no? O de otra naturaleza y realmente cuesta definirlos. Cuesta definirlos o cuesta reconocerlos, pero sí se perciben, ¿no? Y el efecto global de todas esas indecisiones es que el mundo cambia luego de una lectura. No es que cambie radicalmente, no es que después de leer los colores sean otros, la estructura de la realidad sea otra, pero sí hay un cambio en la percepción del mundo. Ese efecto en este caso, parece único y simultáneo. Y lo que me está diciendo Lucas es que queda de eso. Y queda también el olvido de ese efecto. Se deposita en uno y queda yacente en una zona que no podemos decir tampoco exactamente cuál es, puede ser un subconsciente o memoria, simplemente la memoria. Pero la memoria puede ser activa, la memoria puede ser residual y pasiva. Nosotros tenemos en la memoria depositadas muchas cosas que no aparecen permanentemente. La memoria es como un saco lleno de objetos que no se hacen presentes, sino cuando uno los saca, los evoca, cuando uno los extrae. Ahora, ese efecto de este inicial, creo que no fue discordante de los efectos sucesivos que me iban produciendo todas las lecturas, porque precisamente el valor que tiene es que me abrió a la posibilidad de sentir esos efectos. Es decir, ahí yo pensé, que tendría 6 años, 7 años, era un niño, ahí sentí, creo, que esto me habilitaba para seguir leyendo. Y esa sensación, callada, por supuesto, ¿cómo no la podía formular? Que la iba a formular. Esto es posterior, esta es la recuperación justamente de la memoria, ¿no? Actúa como lo que posibilita las lecturas sucesivas y los efectos sucesivos que se van depositando. Entonces, todos nosotros somos, al final de cierto tiempo, el producto de la acumulación de todos esos efectos, que no son contradictorios y que requieren también del olvido. Yo no sé si lo dije ayer, pero lo digo tan frecuentemente que ya no recuerdo si lo dije ayer, antes de ayer o en otra parte. Esa frase de Ezra Pound: la poesía es lo que queda después que se han olvidado los poemas. Lo que está hablando es eso, de la acumulación de efectos, ¿no?, que constituyen la base de la posibilidad de percibir nuevos efectos. Ahí hay algo que posteriormente me llevó esa impresión, vaga, profunda, que tiene origen en la infancia y que perdura, me dio lugar a una cierta teoría de la posibilidad, lo que llamo de la posibilidad, semejante a lo siguiente. La voy a recuperar de una manera que sea esquemática. Cuando nosotros caminamos, pareciera que el sentido que tiene el caminar es llegar a alguna parte. Pero al mismo tiempo que estamos satisfaciendo esa necesidad o ese objetivo, cumpliendo ese objetivo, vamos concibiendo, sintiendo la posibilidad de que lo estamos haciendo. Estamos verificando una cualidad, estamos verificando una posibilidad. No solo voy a alguna parte cuando camino, sino que voy verificando que soy capaz de hacerlo.
Una primera lectura que se abre a las posibilidades, da idea de que soy capaz de seguir leyendo. Y en cada libro que leo, o en cada acto de lectura que realizo, se verifica que poseo esa capacidad. Eso establece una especie de continuidad infinita en quienes se internan en este terreno. Eso permite salir de esa trivialidad de tipo inventarial cuando le preguntan a uno cuántos libros leyó este año. Yo leí todos, leímos muchos libros. ¿Por qué? Porque el primero que leímos nos habilitó para leer el que siguió, el que sigue, y el que sigue al otro y al otro y al otro. Y esta cadena no se termina nunca porque no solo leemos para aprender, sino para verificar que somos capaces de hacerlo. Y esto mismo ocurre con la escritura. Cuando logramos vencer los primeros obstáculos para escribir, verificamos que no solo queríamos decir un sentimiento extremo, una idea, un concepto, una cosa así, también verificamos que somos capaces de hacerlo. Y la verificación de esa capacidad es lo que permite seguir escribiendo. ¿Cómo se explica si no? Eso, digamos, sería una especie de esbozo de una psicología de la escritura o de la lectura, pero también explica ciertos fenómenos extraordinarios de la literatura. ¿Cómo fue posible que Balzac escribiera 80 novelas? ¿Cómo era posible que Sarmiento escribiera 60 volúmenes de escritos? ¿Cómo es posible que Solá escribiera tantas novelas y Dostoyevski otras tantas? ¿Y cómo se explica que la obra poética de Borges tiene enorme cantidad de versos? ¿Y cómo? Es eso, es que un acto de escritura habilita en la continuidad, la posibilidad, verifica que somos capaces de hacerlo. Entonces yo creo que eso me parece que es bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Digo, interesante en el sentido de que puede explicar tanto la dificultad de comenzar como la necesidad de seguir y la obstinación de seguir. Claro, en el medio hay muchas otras cosas, por supuesto. En el medio muchas otras cosas. Por ejemplo, el ideal de la escritura, cómo tiene que ser, la poética que se está empleando, en fin, ya son cosas que vienen después. La corrección que es indispensable también, pero eso es secundario. Lo esencial es esa posibilidad de continuidad que nace del momento en que uno verifica que tiene una cualidad, que tiene una fuerza, que es la misma fuerza que tenemos cuando caminamos. Cuando caminamos verificamos que lo podemos hacer. Y precisamente eso se pone muy dramático, en este caso cuando no podemos caminar. El que de pronto no puede caminar, ¿qué siente? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Cómo se achicó? Bueno, no sé, algo, no sé, improviso. Bueno, seguimos con el tema de la lectura que Noé Chitric le ha dedicado muchas páginas en su obra, inclusive este libro, El fantasma del saber, creo que tiene que ver con una biografía, la biografía de un lector, se podría decir, ¿no? Y otro de sus títulos es la lectura como actividad. Entonces lo que nos interesa es indagar qué tipo de actividad es la lectura, teniendo en cuenta que usted plantea que implica el propio cuerpo y el espacio, y cuál es la producción del lector. El otro día dije, mi pasado me condena. Y vuelvo a ideas de hace muchos años, ¿no? Que siempre me persiguieron, ¿no?
En principio, en primer lugar, ¿no? La lectura como actividad en el sentido de que no se trata de una situación pasiva de pura absorción, ¿no? En principio, cuando se habla de la lectura, digamos, cuando uno es niño, cuando se lo inicia a uno en la lectura, tiene una finalidad precisa, que es aprender. Se lee para aprender. Eso sigue toda la vida, siempre se lee para aprender, desde luego. Pero la idea de aprender, solamente de aprender, no es inmediata de lo que podríamos llamar una actividad. Tiene algo de actividad, pero no del todo. Es más de resistencia, de pasividad, de esperar que lo que está en el libro se vuelque sobre uno y lo sature y le dé un conocimiento. Esto en el aprendizaje, en las escuelas, por ejemplo, de tipo científico, esto funciona así. ¿Por qué lee un estudiante de medicina un tratado de anatomía? Es porque lo que está en el libro lo incorpora y luego lo tiene dentro y después lo ejercita. Pero en ese circuito no agota el concepto de lectura como el que yo estoy diseñando. Entonces, considero o propongo, qué sé yo, o siento, digo, que la lectura es un hacer algo mientras se ejecuta como tal. Sí, una de las finalidades es aprender, pero la dejo de lado. La segunda es de poner en evidencia lo que decía antes, esa capacidad está ahí presente. Y la tercera, y así se pueden enumerar unas cuantas, es la de sentir cierto tipo de emociones particulares que solamente la letra escrita proporciona, ¿no? Que es una vibración, un esplendor, una posibilidad, lo que se puede hacer con la lengua, el mundo que se puede despertar y que uno... Todo eso implica una fáctica, un hacer. Y entonces, si implica un hacer, es decir, que hay que poner un esfuerzo para realizarlo. Toda acción necesita de un esfuerzo para realizarlo, ¿no? Y además la posibilidad o la idea, el fantasma también de un resultado, de que de esa acción algo quede. Eso que queda también cada uno lo valora, lo percibe, lo valora, actúa con eso que queda. De eso hoy a la mañana frente a estudiantes jóvenes de la facultad o de varias facultades también lo señalé. Sí, lo que queda es una percepción de lo que la lengua es capaz de hacer o de lo que se puede hacer con la lengua. Y es una sensación, yo diría, inefable, que cambia un poco las cosas y permite relacionarse con el mundo y consigo mismo de una manera también diferente. Es un poco eso la idea de la actividad. Pero lo que en ese libro procuré a partir de esa idea es señalar situaciones muy concretas de las circunstancias relacionadas con la lectura y de las consecuencias también que tiene la lectura. Sí. Sí. Hay que sostener. Sí. No, esto no. Y yo creo que va a tener que tener la Digo, las circunstancias que determinan otro concepto que es la forma de la lectura. más cerca. Sí, esto me está matando.
Si hablo más fuerte no se escucha así sin esto. No se esfuerza. ¿No? Está quedando sin pilas. Sí, permiso, le vamos a cambiar las pilas. Eso siempre ocurre. Sí, siempre ocurre. Pero no debería. Sí, ahora va mejor. Bueno, retomo entonces. Decía, se trata de que ese hacer, que se le puede atribuir al acto de la lectura, tiene una forma, adquiere una forma. Esa forma que no se puede dibujar, pero es una forma y depende de dos cosas, o mejor dicho, dos elementos intervienen en esa forma. Uno son las circunstancias y otros son los resultados. Y habría un tercero que también me importa, que es la trascendencia. En cuanto a las circunstancias, sí, ahí me permití simplemente jugar un poco con los conceptos. Por ejemplo, como por circunstancias entiendo lugares, entiendo iluminación, por ejemplo, ¿no? Entiendo posiciones. Entonces el juego era, por ejemplo, una cosa es leer sentado, leer acostado y leer de pie, ¿no? Cuando uno lee de pie, es decir, lee de otra manera, de una manera diferente. Tiene otro tipo de urgencia o de posibilidad. Cuando uno lee sentado, pareciera que tiene más tiempo. Cuando uno lee acostado, está luchando contra el propio cuerpo y contra el lugar en el que está. Y eso determina, de alguna manera, llega a determinar el tipo de lectura que se requiere. Del mismo modo, esas situaciones pueden hacerse, digamos, o esas condiciones pueden hacerse en cuestiones de estabilidad o de movimiento. Uno puede leer en algo que se mueve, en un autobús, en un tren, en un avión, en un coche, o puede leer en una situación de estabilidad, en un recinto cerrado, ¿no? Si se lee en un lugar en movimiento y se lee, digamos, de pie, fíjense qué tipo de libros se podrían leer. El que está en un ómnibus atestado de gente que marcha a los barquinazos y está parado y quiere leer, ¿qué tipo de lectura puede hacer? ¿O qué tipo de libro puede tener? Estaba dando como ejemplo que es bastante difícil que alguien pueda leer en esas circunstancias un libro como La crítica de la razón pura de Kant. Es muy difícil que lo pueda hacer. Para eso necesitaría, digamos, para poder hacerlo necesita otras circunstancias. Eso simplemente lo tomé como una especie de juego, ¿no? Para, digamos, hacer del asunto, para poner de relieve todo lo que actúa. En la cuestión de la iluminación, ¿no? Una cosa es leer con luz natural y otra es con luz artificial. A cierta hora del día con la luz natural y a otras horas del día. Y con la luz tal como viene, ¿no? Y la posición de la luz y las posibilidades de la iluminación. También eso determina también la lectura. Todo eso interviene, pero ya casi es obvio, es trivial, no quisiera detenerme un poco en eso. Lo que me parece más interesante es la forma, digamos, que toma la lectura y cómo es vista y procesada. Entonces ahí sí establezco una especie de categoría que me sigue pareciendo válida, que es que hay una lectura que podría llamar inmediata o literal, una lectura que me parece semimediata, que la llamo indicial, y una lectura mediata, que la llamo crítica.
La lectura literal inmediata es la de la superficie de lo que se recibe del texto. Y es la más corriente, es la lectura habitual, es la de que lee el argumento, se identifica con los personajes en una novela, lee un poema y siente una emoción particular, se identifica, o lee una idea y la reconoce como propia. Llamo a eso lectura literal. La lectura indicial es la lectura de la marca. Es aquel que lee y va señalando lo que puede ser significativo para lo que está buscando. Es la lectura prácticamente universitaria, es la lectura de la preparación. Es una lectura muy importante, pero, digamos, necesita pasar a otro nivel de organización. Es el que lee y reconoce un elemento que le llama la atención y lo marca. Y después, si ese elemento que le llamó la atención en la página 15 reaparece en la 25, establece una relación y ya está pasando a otro nivel de comprensión. Y la lectura crítica, llamo lectura crítica a la que es consciente del acto de lectura y de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto tiene una relación, digamos, más, no solo más productiva, sino más íntima con lo que está leyendo. Y yo digo eso, saco la conclusión de que la lectura crítica no es la de los críticos solamente. Es una lectura que es la finalidad misma de una política de la lectura en relación con una cultura. Es lo que llamaría, de alguna manera, la lectura deseable, la lectura que uno quisiera que se generalice y que todo el mundo lea de esa manera. De tal modo que esto que parece obvio, la importancia que tiene la literatura, la escritura, todo eso en la vida de la humanidad, porque toda la humanidad lee y toda la humanidad depende de lo escrito, adquiera a través de una lectura de otra naturaleza un sentido mayor. Se traduzca a un nivel superior de comprensión de eso mismo y también de su estar en el mundo, donde confluyen entonces todas estas ideas, la idea de la capacidad de hacerlo, la idea de la percepción que se tiene, en fin, la comprensión más global de ese acto y la importancia generadora que tiene eso. A eso lo llamo lectura crítica, no a la de los críticos, lo digo enfáticamente porque eso parece que el lenguaje de los críticos sería el lenguaje superior. No se trata de eso, eso es un capítulo aparte que hay que ver por otro lado, ¿no? Sí. Gracias. Está bien, gracias. ¿Noé? Sí. Justamente en relación a lo que acaba de decir, que un poco se ha adelantado a parte de la pregunta que me gustaría ahora hacerle, ¿no? La pregunta concreta es la lectura un acto político? ¿Cómo contribuye la política en la búsqueda de la lectura crítica como lectura deseada? No, yo por lo que dije, la idea de la lectura crítica es política, en el sentido de que afecta a la polis, que afecta a la vida de la cultural, que es la vida de la polis. ¿Qué es la polis? Es la ciudad. La polis, la palabra polis quiere decir ciudad, ¿no? Es decir, a la vida de una sociedad. Entonces, el hecho mismo de pensar en esta actividad que se llama lectura, detenerse en ella, tratar de reflexionar, tratar de levantarla y demás, es ya en sí misma un acto político. Tiene una dimensión política, ¿no? Ahora, que sea política en el sentido
exterior de la palabra política, no lo sé, qué sé yo, si los políticos lo comprendieran y los gobernantes lo comprendieran, a lo mejor primero por ahí hablarían de otro modo, por ahí propondrían otras cosas, por ahí tendrían discursos de otra naturaleza, no lo sé, ¿no? Y además es algo, fíjense, voy a decir algo que a lo mejor a alguna gente le puede parecer extravagante o chocante, pero es un hecho del día. ¿Por qué sale políticamente Cristina con un libro? ¿Qué propone? Propone una lectura. Es decir, considera que la lectura es una arma política. Es decir, sería como la culminación de, creo yo, se lo atribuyo, de la comprensión de este fenómeno. Sería eso, ¿no? Tendría ese sentido, me parece. Se puede leer eso. A lo mejor no es así, es una atribución, no importa, pero me animo digamos, a decirlo en relación con esta idea, esta presencia de la palabra política que obliga siempre a hacer algunas explicaciones y que obliga siempre a hacer algunas distinciones. Pareciera trivialmente que lo que se llama política en los sistemas simbólicos es la representación de lo político. Se llama político a una novela que trata de política, pero me parece que no es solo eso, o eso es el aspecto menos importante de la relación de la política con todo el resto digamos, con toda la generación de propuestas o de lenguajes o de, no sé, de elementos que funcionan en una sociedad, ¿no? Entonces, me parece que confiar en un libro, ¿no? Confiar en un libro, sea como fuere, que va a ser leído, sea como fuere, aceptado o rechazado, y que tiene evidentemente una primera interpretación de acto político, todo el mundo dice que es lanzamiento, todo lo demás, descansa en la idea de que la lectura del libro, ¿no?, en sí misma es ya un hecho político y que es de otra calidad. Por eso están tan ofendidos algunos con el libro. Es por eso que están ofendidos, porque se dan cuenta o sienten que es un explosivo. Pero es un explosivo porque descansa sobre este tipo de cuestiones que las podemos defender teóricamente, no solamente para este libro, sino para la actividad lectora en términos generales. Ya que la lectura y la escritura son elementos que recorren toda la vida social de una manera u otra, ¿no? Es a través de la lectura y de la escritura que funciona la vida social, en la medida también que la escritura se condensa en discursos y esos discursos se distribuyen en la escena de la existencia social. Me parece, ¿no? ¿Sí o no? Hablar de eso porque hay una pregunta sobre eso. Bueno, en el libro en su conversación con Demián Paredes, 7 miradas, conversaciones sobre literatura, usted se refiere a la literatura como un enigma para el que no tiene respuesta. Un enigma que lo sigue perturbando. Y explica, bueno, tendría que contextualizar, pero digamos que no solo por su persistencia en la vida de los pueblos, la persistencia al impulso a escribir, sino porque el objeto producido también es enigmático, dice usted. Y aquí cito, está ahí y no está en ninguna parte. Una región de contornos ilusorios. Y más adelante, algo que está no estando. Si está ahí, esas expresiones, está ahí, no está en ninguna parte, abre interrogantes en distintos niveles. Si está ahí y no está en ninguna parte,
¿Cómo se accede al objeto? ¿Cómo? ¿Cómo se accede al objeto? ¿Qué forma particular de lectura permitiría sacarlo de esos contornos ilusorios y darle una forma que aleje o al menos suspenda el desconcierto? Eso es lo que me suscita en primera instancia esa expresión y esta pregunta. ¿Qué forma particular de lectura permitiría sacarlo de esos contornos ilusorios? ¿Y le digo la segunda o después? Sí. Si está ahí y no está en ninguna parte, me parece que también suscita el tema del vínculo literatura-realidad. Lo que nos obligaría a orientar la conversación al modo en que distintas aproximaciones críticas ligan literatura y realidad, según los sistemas de ideas que validan la crítica o en los que ella se apoya. Pero la verdad, o sea, usted puede hablar de lo que quiera, pero a mí, o sea, me interesa, porque tengo un montón de alumnas acá. En este caso, ¿cómo opera la noción de lo que usted llama trabajo crítico? ¿Y cómo esa operación permite profundizar en la escritura a la vez que proyecta el análisis al plano de la ideología como resultado del trabajo discursivo? Es decir, ¿cómo opera al interior del texto y cuál es su alcance en el plano del contexto, si es que en su opinión lo tiene? No, me pone contra las cuerdas. Me pone contra las cuerdas. Me doy cuenta de que quizás sea un poco más seguro de mí mismo cuando escribo estas cosas que cuando las tengo que explicar. Cuando que las tengo que explicar, ¿no? Es un poco difícil manejarse con todo esto, ¿no? Eso de estar no estando, es decir, es una reminiscencia kantiana. Me doy cuenta de que es así. En el tercer libro de Kant, La crítica del juicio, sí define los objetos simbólicos como pertenecientes a nuestro mundo sin ser estrictamente de nuestro mundo, porque no son verificables. En la concepción de Kant en ese momento, digamos, lo que surge de una escritura no tiene una consistencia física semejante a los objetos del mundo. Está en el mundo, pero no está en el sentido de lo que está en el mundo y con el que convivimos. Es decir, no podemos comer lo que está escrito. Y entender es situarnos en un lugar que no es el de las percepciones de las cosas que nos rodean. Es otra cosa, ¿no? Vemos una obra de arte, por ejemplo, y ¿en dónde está? ¿Qué es como objeto una obra de arte? Está con nosotros, pero no está en el mundo como los otros objetos. Esta es una peculiaridad del arte, lo que Kant pensaba, elaboraba justamente en ese tercer libro que se llama Crítica del Juicio. Y esto que digo yo acá es un poco un resto de ese pensamiento, ¿no? Pero con eso nos manejamos, con ese juego entre que está y lo que no está estando, ¿sí? Porque está acá y está estando, es lo que nos manejamos. Pero ¿para qué nos manejamos? Y ahí está el sentido que se le puede dar a todas estas actividades. Se puede resolver esta cuestión así como se ha resuelto en parte la cuestión de las historias de la literatura. Se parten de un preconcepto. La literatura es una de las manifestaciones supremas de los valores de una sociedad. Y eso termina con la cuestión. Nos ocupamos de la literatura porque la literatura encarna los valores supremos de una sociedad. Pero no es suficiente, porque justamente si está
si está no estando o no está estando y está al mismo tiempo, eso genera otras dificultades de comprensión que son mucho mayores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Además forma parte de nuestra vida, forma parte de justamente todos los intentos, es uno de los caminos que emprendemos para que la vida tenga sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Tampoco puedo decirlo, cada cual lo define como quiere, lo vive, lo siente como puede, etcétera, ¿no? Pero se trata de eso, es uno de esos caminos. Ahora, ¿cómo se ejecuta eso? Y bueno, se ejecuta, digamos, a través de un y ahí creo que soy muy idealista, de un camino de perfeccionamiento, de una superación constante que va de experiencia a experiencia. La noción de experiencia justamente da eso. Uno se realiza cierta experiencia, algo queda que permite ir a una experiencia superior, que se da en todos los órdenes. Esto puede aplicarse a casi a cualquier aspecto de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ya es ponerse, digamos, en lo central de la cuestión, en lo esencial de esto, que al mismo tiempo tiene manifestaciones en el sentido de las dificultades de la definición. Hace que los llamados críticos literarios estén permanentemente definiendo qué es un cuento, definiendo qué es una novela, definiendo qué es una obra, un teatro, lo que sea, todos los tipos de discursos. ¿Qué es la poesía? Desde Homero en adelante, las preguntas acerca de qué es la poesía han continuado. Es fugaz, escapatorio, precisamente porque es esta la situación. Lo que sí hay es que uno admite lo que es la poesía y lo que es la literatura, aún no sabiendo exactamente qué es y para dónde va, pero acercándose a través de este juego de aproximaciones, de aproximaciones conceptuales. Y esta es una, qué sé yo si vale, si explica algo o no, pero bueno, es un intento como cualquier otro de estar en el asunto y que exige un compromiso, que es aceptar. Es aceptar el que, por ejemplo, para llevarlo a un terreno mucho más simple, se encierra para leer y pierde su tiempo leyendo, es decir, no hace otras cosas que otras rentables para poder leer durante un día, toma un compromiso muy grande con esto que está no estando, o que no estando está. Es ese juego. Si no lo aceptan y lo hace regañadientes o lo hace mal, y bueno, entonces hay una frustración, no tiene sentido. Tiene sentido si uno se juega a fondo con esta cuestión, con esto que se escapa. Y que tiene manifestaciones después de orden superior, que tiene que ver con una cosa que me interesa destacar, que es la cuestión de la credibilidad, del creer, que parece importante, ¿no? Es decir, ahí ha habido desde hace siglos un equívoco, ¿no? Ha surgido para explicar la adhesión del lector a lo que lee, un concepto que se llama verosimilitud. La verosimilitud es un puente para admitir lo que presenta un texto o una obra pictórica o la música o lo que sea, ¿no? Entonces, modernamente se ha puesto ya en cuestión, porque la idea de verosimilitud descansa sobre la de verdad, y ya se sabe que la idea de verdad también es difícil de reconocer o de definir. Entonces, a mí me pareció, y lo vi, me parece que con bastante claridad, que no se trata de verosimilitud, la relación que la lectura produce, sino de credibilidad. Esto que llamamos literatura fantástica, literatura fabulosa, o lo que sea,
¿Por qué la admitimos? Porque creemos en eso. Ahora, esa creencia no nos lleva a actos heroicos. Podemos creer que un dinosaurio habla con un orangután. Lo podemos creer. Esto no nos lleva ni a ser dinosaurios ni a orangutanes, pero sí creemos en eso que estamos leyendo. Y eso forma parte de la penetración, de la persuasión que tiene sobre nosotros, o que ejercen sobre nosotros los actos de lectura. No es la cosa de un reconocimiento de una verdad y por lo tanto un rechazo de lo que no sea ese reconocimiento, ¿no? Sino de una credibilidad que de pronto, digamos, no nos cuesta, no nos cuesta ejercitar o aceptar o algo por el estilo. No sé, intentamos. No pretendo otra cosa. A lo mejor si leyera lo que he escrito antes me convencería un poco más, pero no tengo tiempo. Antes de esto prende toda la tarde. Pero sí están dando bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bien. Que lo incline un poquito más entonces para que lo incline un poquito más así se escucha. Esto finalmente va a ser como en el tango, eso de apretar todas las pilas. Inclinado. Que lo incline. Inclinado, Ah, así. inclinado. Bueno, Esther, Bueno, la segunda entonces. como quieras, sí. Bueno, si no quieres, no lo hacemos. Me tengo miedo. Repito la segunda. Si está ahí, no está en ninguna parte. Porque yo había pedido ahí algo más. Si está ahí, no está en ninguna parte, me parece que también suscita el tema del vínculo literatura-realidad. En ese caso, ¿cómo opera la noción de lo que usted llama trabajo crítico y cómo esa operación permite profundizar en la escritura a la vez que proyecta el análisis al plano de la ideología como resultado de un trabajo discursivo? Es decir, ¿cómo opera al interior del texto y cuál es su alcance en el plano del contexto, si es que en su opinión lo tiene? Bueno, digamos, esto tiene que ver con lo que circula, con lo que se piensa acerca de lo que es la crítica literaria, que es una dependencia de la crítica en un sentido mayor, ¿no? La crítica como actitud, ¿no? En relación con todos los objetos que circulan por el mundo. Entonces, lo más habitual, frecuente, tradicional, es la crítica, en literatura, la crítica de valores, lo que está bien y lo que está mal. Ahora, eso de lo que está bien y lo que está mal lleva a qué calidad, qué tipo de valores son los que permiten esta distinción. Uno muy elemental es valores de tipo moral. Una crítica posible, esta novela preconiza algo que desde el punto de vista moral es rechazable. Eso se llaman también críticos literarios. Eso se llama. U otra, que no sean valores morales, valores políticos. Esto es un libro, preconiza valores, es reaccionario o es progresista, es esto, es lo otro, ¿no? Ese tipo de valores. Hay otros valores que también aparecen en este tipo de crítica, en esta actitud crítica, los llamados estéticos. Si corresponden a un a una idea de poesía o de lo poético que se puede obtener o no responden. En suma, si están bien escritos o están mal escritos. Ahí aparece, en este terreno en particular, el crítico como el domine, el que determina, ¿no?
el que tiene una autoridad y determina si está bien o está mal y que aconseja al escritor que haga otra cosa si no le gusta lo que hizo, ¿no? Bueno, la crítica literaria así funciona, así se transmite también, porque además encararse con un texto no es fácil. Ahí hay una figura que yo, digamos, me pareció muy útil para pensar, que de Roland Barthes, ¿no? Acerca de que un texto o una obra de arte es un objeto, digamos, es un objeto esférico. Es un objeto esférico. Es muy difícil penetrar un objeto esférico, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar? ¿No? Porque la esfera no tiene... A mí eso me impresionó muchísimo y tuve la suerte de corroborar esta idea en un texto de Macedonio Fernández, que tenía otro carácter, no lo presentaba así, pero les cuento cómo era, es un tema que me gusta mucho, y dice más o menos lo siguiente. Nicolasa Moreno, escribe Macedonio Fernández, era cocinera, tenía desde antiguo, dice Nicolasa Moreno, tirria, o sea, enojo, tirria contra los geómetras. Para vengarse de ellos, los invitó a comer y les preparó comidas todas esféricas. No sabiendo por dónde clavar el tenedor, los geómetras pasaron hambre. No sabían por dónde pinchar la albóndiga que ya había. Entonces, de ahí yo saqué alguna conclusión acerca de esa esfericidad. No es literalmente esférico, pero se presenta como tal, entonces, ¿por dónde entrar? ¿Por dónde entrar, no? Entonces hice una analogía que me parecía que me estaba permitiendo pensar en cómo entrar en algo que es impenetrable de entrada, que es la sorpresa inicial que tenemos todos cuando leemos algo y nos dicen que hagamos algo con eso. ¿Qué hacemos? Necesitamos un tiempo para pensar y nos dicen, ¿cómo hago? ¿Y qué digo? Sobre todo los estudiantes más jóvenes, los chicos de la secundaria, de experiencias que uno tiene. Y, bueno, leíste tal libro, sí, ¿qué? Y no sé, ¿cómo entro? No sé. Bueno, es eso. Entonces hice una analogía con el andinista. El andinista no tiene como objeto algo esférico, sino un objeto liso y plano. ¿Cómo hace para escalar? Se provee de instrumentos, ¿no? Y busca... Ay, esta mujer me tiene loco. No, el micrófono hay que inclinarlo, punto. Bueno, pero es que no sé, yo hablo, no soy un operador. Pero si yo, si yo lo hiciera bien, iría a la televisión, a la radio, no acá. Vamos a ponerlo aquí. No hay modo. La tecnología me derrota. Bueno, ¿qué hace el andinista? Se encuentra con una pared lisa y la quiere escalar. ¿Cómo hace? Primero se provee de algunos elementos, picas, cuerdas, etcétera. Y busca una fisura, busca una irregularidad. Clava la pica en la irregularidad y da un paso hacia arriba. Luego hace otra incisión, otro paso, otro paso, otro paso. Es semejante a lo que podemos hacer en la crítica. Necesitamos instrumentos y necesitamos ver las irregularidades en ese objeto esférico. Un texto no es una superficie totalmente lisa. Tiene momentos, tiene irregularidades. Es decir, tiene, por ejemplo, digo, para algo que hemos leído seguramente todos, hay
lo que Roland Barthes, el propio, que era un tipo muy perspicaz y muy profundo, hay indicios. Cuando aparece un elemento en una narración, se fija porque lo considera semejante a una fisura en la montaña. Se detiene ahí. ¿Cómo lo examina? Y bueno, ahí viene un aparato teórico. El trabajo, entonces, es una relación entre un saber que va acumulándose, que se va integrando, y una posibilidad, vuelvo al concepto de nuestra primera reunión, de una mirada, de percibir esa fisura. Puede ser un error, una repetición, una recurrencia. Y bueno, para mí fue una experiencia de mirada bastante positiva. En este sentido, les cuento una pequeña anécdota, una pequeña historia de mis actividades, ¿no? Un poema de Rubén Darío, ese poema tan conocido, de la princesa y qué sé yo qué. Un poema calificado como simple, trivial, ¿no? Como así, de circunstancias, elegante, todo lo que ustedes quieran. Pero mirándolo en profundidad, por ejemplo, dije, este hombre, digamos, o este poema tiene una frecuencia de grupos consonánticos específicos, grupos de R's y con R's, ¿no? Y yo veo que aparece acá, en otra palabra. Entonces digo, bueno, voy a hacer un mapa de estas recurrencias. Establezco el mapa y entiendo que sobre ese mapa se construye todo el poema, ¿no? ¿Por qué esos sonidos y no otros? Son los que recurren. Ahí viene entonces la idea de que hay ahí algo que escapa al mensaje, que es esa cosa trivial del poema. Entonces es la mirada y el instrumento. ¿Por qué puedo percibir eso? Y porque, digamos, de alguna manera tengo alguna formación lingüística. De alguna manera la lengua, como en su estructura gramatical, en su estructura fonética, en sus problemas de configuración y demás, de alguna manera la tengo. Es decir, que hay los saberes que uno va procurando son como las cuerdas y los instrumentos del andinista, y los va aplicando y va recorriendo o va entrando en el texto. Bueno, a eso lo llamo trabajo crítico, en el sentido de que si un texto es un objeto esférico, la crítica tradicional que no puede penetrar en él está al margen, guarda una distancia que no puede transgredir. Esto que yo estoy diciendo, que llamo trabajo crítico, tiende a romper esa distancia, penetra en el interior del texto, en la materialidad del texto, pero necesita de elementos para poder hacerlo. Ahí está la formación universitaria, para eso está la universidad, para eso está el aprendizaje, es decir, para ir cada vez más teniendo más elementos para que la mirada que uno vaya a realizar sea cada vez más perceptiva de la grieta, de la irregularidad, de la diferencia, a fin de penetrar a través de la grieta y la diferencia y la irregularidad para penetrar en el interior del texto, que vendría a ser un esquema del sentido que podría llegar a tener ese texto, o que llamo, más que el sentido, la significación que ese texto puede producir. Bueno, eso dio lugar a una pretensión teórica que llamé de trabajo crítico, pero que la hice hace cantidad de años. ¿Por qué pretensión teórica? Porque toda formulación en ese sentido, se enfrenta con otras que están en curso, y entonces aparecería como una pretensión. Porque para eso, para poder legitimar una propuesta de ese tipo, hay que estar en Francia, hay que estar en los Estados Unidos, desde donde se irradia, y luego en las universidades se replica, se cita, etcétera, ¿no?
y tiene un curso semejante al del capitalismo, ¿no? Que aparece, se forma en otras partes y que se reproduce en lugares más distantes. Pero trabajos críticos realizados por usted a lo largo de en esa época, ya sé, temas de teoría, décadas del Sí. 80, 90, realizados por usted, le ayudó a mucha gente, porque usted seguía el proceso y era consciente y lo iba explicando, y eso le ayudó a mucha gente a leer, a mucha gente le enseñó a leer. Uh-huh. Entonces, por eso me molesta la pretendida. Bueno, muchas gracias, Esther. Voy a pedir mi incorporación a la sociedad de beneficencia, porque fue muy benéfica la cosa. Bueno, en fin, no sé, todo esto es materia que está ya digamos, me cuesta un poco, a decir verdad, recuperar todo eso, porque ya forma parte de algo que ya hice. Y lo que más me interesa es todavía lo que me falta hacer, lo que tengo que hacer y que se abre cada vez como interrogante, cada vez más o permanentemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, que este tipo de problemas, y bueno, están ahí, creo que forman parte de mi historia y forman parte de cómo puedo seguir respondiendo yo al desafío, tanto el desafío docente, que por ahí todavía realizo, o el de la relación con otros textos, que sí, que me sigue interesando tenerla, digamos, en el sentido selectivo, es decir, hay textos que de repente me convocan como para hacer algo con ellos, aunque sean comentarios que van a ir por correo electrónico, que no pueden ser muy extensos, pero que son inserciones y que tienen todas ese carácter, tienen este residuo de lo que estamos hablando. Pero lo que me importa más, un poco más deliberadamente, es pensar en lo que se oculta detrás de lo que aparece como normalmente cotidiano y previsible. Lo que las palabras encierran más allá de su significado corriente, de cómo se aplican ciertas palabras. Entonces sí pienso en términos como, por ejemplo, no sé, significación. ¿Qué quiere decir significación? Pareciera que sabemos lo que es, pero yo quiero ir adelante. Es decir, hay detrás de eso una idea que es convertir un objeto cualquiera en objeto de conocimiento, ¿no? Es decir, acá tengo esta botella de agua y empezar a preguntarle a la botella qué es más allá de lo que parece saberse acerca de ella. Y ahí, bueno, uno es un campo infinito, es un campo incesante, ¿no? Digamos, de inquietud, que ya casi diría se parece un poco a la filosofía. Se parece un poco, no pretendo tampoco que sea filosofía, pero es una manera de pensar ya en lo que a uno lo rodea y que lo asedia sin saber exactamente por qué. ¿Qué es lo que tiene poder sobre nosotros? El uso de la palabra, ¿en qué sentido tiene poder? ¿Qué es lo que gravita? ¿Qué es lo que permanece en el uso de las palabras y de los textos? No es solamente lo inmediato, lo que además no suele ser impuesto desde afuera, lo que tiene prestigio, es decir, es otra cosa, ¿no? Bueno, eso es más o menos el drama, y se ve que estoy escabulléndome de mi remoto pasado. Bueno, años, Bueno, de alguna manera la pregunta sobre el alcance en el plano del contexto la contestó cuando vos le preguntaste Lucas al principio, o sea,
Bien, queremos saber, es decir, como director general de la recientemente, se podría decir, concluida Historia Crítica de la Literatura Argentina, tanto para nuestros colegas de Historia, Filosofía, para nosotros, la gente de Letras, queremos saber cuál fue el criterio, la perspectiva crítica que orientó esa escritura, cuál es el enfoque, y también cuál fue el criterio para organizar los 12 volúmenes que nos gustaría, si quieres, contarnos. Sí, sí, cómo no. Breve introducción al tema, ¿no? Bueno, doy por hecho que... No, sí. no, sí. La introducción al tema es, en pocas palabras, es lo siguiente. Fui invitado a ser profesor de literatura en la Universidad de Córdoba. Ya creo que lo mencioné esto los otros días. No estaba así. Bueno, no importa. Entonces me vi obligado a exponer la literatura argentina. Entonces la selección de textos eran más o menos los textos canónicos sobre los cuales había que trabajar. Había un desafío posible que es en esos mismos tratar de hacer una cosa no ritual, no repetir demasiado lo que se había dicho, en fin, transmitirla. Pero al mismo tiempo iba surgiendo la idea de que la tarea era imposible, porque podía hablar, podía elegir en un programa 6, 7, 8, 10 libros y quedaban muchos otros fuera, ¿no? La incitación, un poco, digamos, como reproducción de mi propia experiencia, era que eso sirviera para que los estudiantes fueran por sí mismos a otros lugares. Decir, por ejemplo, voy a hacer un trabajo sobre el Martín Fierro, era como una incitación para que fueran por sí solos a buscar a Ascasubi, a buscar Del Campo, a buscar toda la literatura gauchesca, por dar un ejemplo, que completaran, ¿no? Entonces me iba surgiendo la idea de que una historia que ese criterio que era tradicionalmente de historias de la literatura, que así se enseñaba en las universidades, en las facultades, era un imposible. Siempre quedaban muchísimas cosas fuera y que por lo tanto también los libros llamados Historia de la Literatura eran un imposible. De hecho, siempre merecían acerbas críticas acerca de lo que faltaba, del criterio, etc. Ahí en esa convicción empecé a ver las cosas de otro modo y dije, no me resigné, opté en los cursos que siguieron de elegir 2, 3 cosas, 2, 3 textos y radicarme en ellos, ser exhaustivo con cada uno de ellos, ir hasta la extenuación de cada uno de ellos, con la esperanza, vuelvo sobre el asunto, de que quienes se metieran por ese carril fueran por sí solos a buscar muchas otras cosas que andaban por ahí. Que eso es lo que normalmente hacemos, porque cuando leemos un texto, por ejemplo, si alguien se mete con, digamos, un texto, lee ficciones de Borges, por ejemplo, enseguida puede ir a buscar otras cosas de Borges y así siguiendo. Eso es más o menos normal, pero en la universidad tiene que ser sistematizado a partir de maneras de ver específicas, ¿no? Entonces, con esa convicción de que las historias de la literatura no eran un imposible, bueno, seguí mi trabajo normalmente olvidándome del tema hasta que una vez, no sé por qué razón, a alguien se le ocurrió en otro lugar en México proponerme el tema de las historias de la literatura para que me metiera en esa cuestión, para que hiciera un pequeño seminario sobre la cuestión. Bueno, así como acepté venir a Santiago del Estero, acepté ir a México a hablar sobre historia de la literatura, en un régimen casi carcelario, porque las clases empezaban a las 7 de la mañana. Y eso era para mí, era una cosa tremenda. Bueno, pero ahí iban surgiendo ciertos temas relativos a
las historias de la literatura. El tema principal era el de la historiabilidad. Es decir, ¿qué se considera que puede entrar en una historia de la literatura? Es un problema ese. Es decir, porque creemos, hay cosas que se dan por sabidas, pero otras no tantas, porque hay muchos textos que han permanecido olvidados o no han tenido la repercusión o la trascendencia que otros sí han tenido, pero que forman parte de un proceso literario de un lugar, de un país que era América Latina o México o la Argentina, ¿no? Entonces la historiabilidad obligaba a pensar en términos conceptuales acerca de qué recorría una historia de la literatura. Pero además, todo el trabajo de la historia misma tiene una relación muy estrecha con el desarrollo de teorías filosóficas. No hay historiadores separados de una concepción filosófica de la propia historia y del mundo. Entonces hay un desarrollo, las historias de la época romántica tienen un carácter marcado por cierta filosofía y las posteriores del positivismo tienen otro, porque el positivismo determina una concepción de la historia. Y las historias de la literatura dependen de la concepción general de la historia en curso. Así que es lábil la idea y son provisorias. Y entonces uno lee más, se acerca a algunas experiencias en el sentido y comprueba a dónde van o qué persiguen, además de la intención. Por ejemplo, la historia de Ricardo Rojas, que es fundante, ¿no? Es es cuestionable, es muy cuestionable, porque por de pronto parte de un prejuicio. La literatura argentina es una cifra de la identidad nacional. Y considerando, por ejemplo, la irrupción inmigratoria, el concepto se hace ya no tan firme, está atravesado por otro tipo de experiencias literarias y demás. No llega a considerar los fenómenos de la vanguardia porque escapan a su idea acerca de que la historia de la literatura depende de la historia misma del país y la historia del país es un encadenamiento de hechos, por lo general de tipo político, cuando sabemos perfectamente que la historia con mayúscula no se agota en el relato de lo político. Pero hay una característica general de la historia, que son relatos. La historia es una forma de relato. No es la exposición cruda de hechos, de cualquier índole que sea, políticos, sociales o lo que sea, sino que es un relato de esos hechos. Eso lo vemos ya en las historias, las historias griegas y latinas, ya funciona así, ¿no? Solo que el objeto en esas historias es muy particular, son héroes los relatados, pero son relatos. E incluso esos libros, ese clásico que son las historias de los relatos de la historia de las Galias, de la conquista de las Galias, de Julio de las Galias, es un gran relato. El relato, entonces, es lo común a la actitud historizante en relación con la literatura. Eso es lo que en ese seminario tan arduo y mañanero yo trataba de explicar. Pero también lo pensé o lo sentí en ese momento como una mera, un mero seminario que me permitía volver sobre un tema que yo había dejado lejano y oscuro, volver a pensar en estas cosas, o son invitaciones que son desafíos. Así, en este estado de inocencia, seguí un tiempo más, cuando por casualidad alguien, un editor con quien me encontré, pensó que faltaba una historia de la literatura argentina, que los intentos que se habían hecho, hay un intento importante cuando se fundó el Centro Editor de América Latina después del cierre de Eudeva en el 66. Iniciaron una serie que se llamaba Capítulo, que era monográfica, es decir,
La propuesta del director era un fascículo sobre Martín Fierro, un fascículo sobre Don Segundo Sombra, un fascículo sobre otro, todo eso. Iba constituyendo una historia, pero que tenía ese carácter como circunstancial, de acumulativo, de nombres y también canónico, por supuesto, porque si no, los folletos no se vendían. Ese era el objetivo. Se vendían en los kioscos y en buena hora, fue muy importante, pero no se podía poner en un kiosco un folleto sobre lo que para mí después fue muy importante, era el teatro anarquista de principios de siglo, porque eso no tendría ningún interés de venta, pero para otra concepción sí, para otra idea sí. Bueno, es cierto, me quedaba quedaba pasivamente en la memoria la idea de relato histórico. Después sí, en el medio, sí trabajé bastante sobre la cuestión también teóricamente de la novela histórica, que suscitaba otra clase de problemas que ya ayer algo evocamos sobre la cuestión. Viene este editor en un encuentro casual y dice, no, falta una historia de la literatura. Había también un intento de casi menor, sintético, de Rafael Alberto Arrieta, que seguía la línea de Ricardo Rojas, pero nada, tampoco olvidable, en el sentido de que nadie se acordaba muy bien de que existía ese intento, ¿no? Entonces me plantean el problema y digo yo, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a decir que acepté, siempre acepto, es una cosa tremenda, ¿no? Una debilidad, nunca puedo decir que no, ¿no? La prueba es que ahora desde acá, desde Santiago, nos llevamos como 10 libros o 15 libros. Acepto todo. Bueno, entonces me ocurrió la idea de retomar esta cuestión de relato, considerar la historia de la literatura también como un relato cuyo objeto no fueran los grandes libros, sino el proceso literario argentino. Relatar, contar el proceso de conformación de una literatura. Cosa que me parece que sí podía tener alguna importancia, algún relieve, porque, digamos, es una literatura joven. No es un problema que se pudiera plantear de esta manera en Italia, en Francia o en Alemania, que tienen una literatura de 20 siglos, que se ha ido configurando de una manera tan sólida. Es un edificio que no tiene posibilidades ninguna de quebrantamientos ni de temblores. Está ahí, no es como Notre Dame, que puede ser incendiada. Eso no. Bueno, eso funciona, ¿no? Bueno, acá no. Esta literatura, este país, es un país en formación todavía. Para algunos justamente los problemas por los que pasa en este momento, inclusive porque habría, y voy a evocar un concepto que hace un momento me recordaron, del visitante a Santiago, Witold Gombrowicz, acerca de la inmadurez. Él pensaba que la Argentina era un país inmaduro. Quizá no le faltaba razón. Podía ser ofensivo, pero efectivamente no tenemos que tomarlo como un agravio, como una injuria o algo así, sino como un proceso en el que todavía estamos, porque hablar de inmadurez supone la posibilidad de llegar a la madurez alguna vez. Bueno, lo mismo en el caso de la literatura, es un proceso. Entonces dije, bueno, voy a tomar el toro por las astas y voy a considerar la literatura argentina, estos 200 años, como proceso que no termina, ¿no? Que no concluye. Entonces digo, bueno, voy a hacer y voy a recuperar para organizarla la idea de relato. Vamos a contar como si fuera un relato a qué fue toda la literatura argentina. Y un relato clásico, un relato con capítulos, digamos, un relato con momentos de transición. Entonces, eso me aclaró un poco la cosa y dije, bueno, ¿cuáles son los momentos de transición? ¿Cuáles son los momentos, esos momentos en que
las tendencias literarias y la producción literaria parece tener una unidad de sentido, de objetivos. Si pienso, por ejemplo, algo bastante parcial, pero muy elocuente, en la gauchesca. La gauchesca es un conjunto que tiene un comienza con Bartolomé Hidalgo, aparentemente en 1811, y termina quizás con Ricardo Buiraldes, Don Segundo Sombra, ¿no? Es un ciclo. Ese ciclo, digamos, tiene cierta unidad narrativa para alguien que ve todo eso como relato. Entonces, ¿cuáles pueden ser los capítulos de esta historia, de este relato? ¿Y cómo lo contamos? Y quiero que lo contemos en forma de cuento, de contar, de decir, miren, fíjense que este texto es... Claro, no ficcionalizándolo, por supuesto, con el rigor de un discurso crítico que fuera útil, que fuera consistente, que fuera real, ¿no? Y bueno, entonces ahí se me ocurrió que eran como 12 capítulos, concebidos, digamos, como dando lugar a transiciones, ¿no? La apertura de el cierre de cada capítulo como una transición para abrir al capítulo nuevo. No en una relación de causa-consecuencia, sino de otro capítulo, como en las novelas, del siglo XIX. No necesariamente cuando un capítulo de una de esas novelones termina con un crimen, el capítulo siguiente empieza con un policía. No necesariamente, ¿no? Sino momentos de transición. Entonces, esto persiste en perturbarme. Te contagió de la literatura. Sí. Bueno, eso. Entonces sí, se organizó el trabajo que no fue, digamos, muy sencillo, digamos, en términos estadísticos y cuantitativos, es bastante consistente. Es decir, se convocaron a cerca de 300 autores que actuaron, esos estudiosos de la literatura que existen en la Argentina, porque como también lo prueba la inquietud que hay en esta universidad, el ejercicio de la literatura está en todo el país, ¿no? en todas las capas. Hemos tratado de convocar a la gente capaz de comprender esta idea, no a la gente que tiene una tesis ya sobre tal punto y que es una autoridad, es profesor titular de tal universidad, no era eso, sino a gente capaz de comprender esta idea múltiple de relato con una mirada crítica, actual, de pensamiento actual y de escritura narrativa eficiente, ¿no? Que circulara, ¿no? Bueno, 300 personas. Y ahora hice una cosa que para algunos es una especie de no sé, que hice un índice general de nombres citados. Eso da un volumen de casi 260 páginas de nombres citados. Los nombres están sistematizados, es decir, cada... Sí. ¿Ah? A ver, un minutito. 260 páginas. Sí. A ver si alguien me ayuda, que yo esto no... Armando, a ver si nos ayudas. Y meto un poco de agua. Sigamos con el otro, en todo caso. Debe estar frío el café y aparte se va a comer después. No importa. Estamos en tiempo, ¿no? ¿O no? Sí, estamos bien. ¿Eh? Sí, estamos bien.
Sí, podemos seguir charlando. Tengo tela. ¿Tiene? Sí, no estoy cansado. No, me interesa esto, sí. ¿Cómo? Vamos a ver si anda bien ahora. No, anda mal. No, ¿este que hace ruido? Sí. Ah, sí. ¿Anda bien? Este no es. ¿Qué decías que estaba sin fiesta? Ah, claro. Ah, sí, también. Pero no hay mucho lugar. Hay que mover sillas. Bueno, decía, los nombres citados, digamos, han sido reunidos todos y es un volumen que espero que la editorial lo publique como el número 13 de la serie, que tiene cerca de 260 páginas. Entonces, la utilidad que puede tener es que cada nombre está remitido a todos los volúmenes. Hay nombres que están en todos los volúmenes, hay nombres que solamente están una vez, pero que serviría para buscar lo que a uno le puede interesar. Pero eso es, digamos, eso es pragmático, no tiene mayor importancia, ¿no? Lo importante, me parece, es que implicó el rescate de fenómenos literarios muy ocultos, muy secretos en algunos casos. Sí están los más conocidos, digamos los más notorios, los más, llamémoslo así, canónicos. Pero sobre los canónicos hay miradas así fuertes. Pero también hay el rescate de fenómenos literarios más ocultos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ciertas literaturas soterradas, algunas del interior? ¿Qué pasa con ciertos fenómenos? Antes mencioné la cuestión de los anarquistas, el teatro que hacían los anarquistas a principios de siglo, sobre las jergas, los lenguajes de jergas, que son un subproducto de la inmigración, sobre todo en las zonas portuarias de Buenos Aires, ¿no? No hablemos del lunfardo y del cocoliche y todo ese tipo de cosas. Pero autores poco transitados o recuperados, ¿no? Me parece que hay algo ahí, que algo importante en ese sentido, ¿no? Que cumple o que desempeña un papel múltiple en relación, insisto sobre esto, con este proceso. Con la idea también, con la presencia de lo que gravitó en cada uno de los capítulos desde el punto de vista social, político, histórico propiamente dicho, ¿no? No es ajeno a eso. Entonces, como idea, por ejemplo, de proceso, el título del primer volumen de la serie ya lo indica, se titula Una patria literaria. Esto indica, ¿no?, que responde, la literatura inicial responde a la necesidad de constituir un país, una cultura, a partir de la independencia, a partir de la descolonización. También supone eso un pasado, no sale de la nada los intentos que corresponden a este nacimiento de la literatura. Y el último capítulo, o sea, el último volumen se llama Una literatura en aflicción, que alude a la perplejidad de continuar, ¿no?, como digamos, aterrados por esa frase que enunció Adorno al final de la guerra, dijo: después de Auschwitz no se puede hacer más poesía. Después de la dictadura argentina se puede seguir haciendo literatura. Ese temor determina lo que sí se siguió haciendo en ese periodo y lo llamamos una literatura en aflicción, porque todo lo que se hizo en ese periodo está teñido por la pérdida y por la aflicción de la pérdida, casi todo esto. Sí. Y en el medio los capítulos que hacen a momentos ya menos
tensos, ¿no? Más de transcurso de relato. Un volumen dedicado a las rupturas, por ejemplo. Fue un momento sumamente importante para la literatura argentina, que es el periodo de más o menos 1910 a 1940, y que da frutos muy grandes, ¿no? Que fue todo el ultraísmo, los movimientos de vanguardia y la idea de un escribir competitivo. Fíjense que en ese momento tiene relación con esto que estoy diciendo, esa polémica sobre el español o el castellano, como se lo quiero llamar, que hubo, en la que se metió Borges discutiendo con un lingüista español llamado Américo Castro. ¿Dónde está el centro del español? Para Américo Castro, naturalmente, en Madrid. Borges se salió al cruce en el año 28, 30, 32, no me acuerdo la fecha, señalando la falacia de ese criterio y señalando que el castellano estaba aquí, ¿no? Entonces, esa idea del estar aquí, de la lengua, se correspondía con un estar aquí de los movimientos de vanguardia, y que eran la afirmación de una madurez, que eso es lo que quizás Gombrowicz no conoció del todo o no apreció, simplemente porque no podía apreciarlo, porque estaba limitado por su propia mirada lingüística y por su propio saber, ¿no? Es decir, que ese libro está lleno de vibraciones, son 12 volúmenes, claro, tragarlos simplemente hay que tener cuidado que no se le caiga ninguno en un pie, porque probablemente pueda provocar algunas, como decía Macedonio Fernández, algunas fracturas de lectura. Que tenía una frase muy bonita que decía: no dejaremos entrar en este libro al niño, al chico del palo largo para evitar chichones de lectura. Frase extraordinaria, ¿no? En fin, se podría hablar mucho sobre esto porque después de todo es así, es una biblioteca entera y un esfuerzo que demandó casi 20 años para trabajar. Empezó en el 99, la primera idea fue de finales del 98, empezó el 99 y terminó prácticamente la semana pasada. Es decir, sí, en noviembre creo. No solo por eso, sino porque el índice global terminó la semana pasada. Sí, ya está hecho, sí. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Con los medios de que se dispone. A ver, ¿alguna pregunta devastadora? ¿Alguien que diga, no entendí nada, qué es esto? Sí. Quisiera volver sobre una expresión suya, una pregunta. En una época en que las palabras se han vaciado de significado en muchos casos, los políticos tienen mucho que ver en ello, usted se pregunta qué es lo que gravita o tiene poder sobre nosotros. Referido a la palabra, que podríamos decir también qué es lo que genera la credibilidad en el que escucha, ¿verdad? Me gustaría que nos dijera algo más al respecto, sobre esa idea. Es cierto que aparentemente las palabras se gastan, ¿no? El exceso de uso gasta las palabras. Sí, cuando de repente se dice mucho, se usa mucho una palabra y empieza a perder consistencia. Eso es cierto, es un fenómeno propio de la vida interna de una lengua, ¿no? Pasa que, pero eso no agota tampoco el sentido no agota lo que se puede seguir encontrando en la palabra. Yo creo que depende de la articulación. Depende digamos así como casi nietzscheanamente de la fuerza, de la energía, ¿no? Y del convencimiento.
del saber o del pensar que se está escribiendo, como decía Arguedas, el José María Arguedas, daba una especie de consejo en general. Debes usar palabras sólidas, consistentes, que no sean débiles, que no sean flojas. Las palabras en sí mismas pueden ser débiles o flojas porque son usadas, y si son mal usadas pueden ser flojas. Si son bien usadas, son fuertes. Entonces, hay un descubrimiento permanente en el lenguaje que tiene no estoy dando consejos, ¿no? Digamos, en el que se puede encontrar virtualidades, ¿no? Virtualidades, hechos nuevos, inesperados. ¿Qué es lo que nos resulta de repente viejo en un discurso? ¿No? Hay discursos que nos resultan viejos, que nos vengan. Hoy me decía, creo que, ¿quién me decía esto? Creo que Gustavo me hablaba de alguien que usaba para enseñar una cosa florida de prosopopeya, solemne, viejos profesores que usaban. No era único la cosa. Los políticos en la Argentina de principio del siglo XX usaban lenguaje teatral. Carlos Juárez. Lenguaje teatral. Otros usaban. Entonces, eso ya está viejo. Eso lo sentimos como que no. Hablamos de otra manera. Le pedimos a los discursos otra cosa, otra vibración. Nos resultan retóricas y falsas ciertos usos del lenguaje. No quiero dar citas así para ofender a nadie, ¿no? Que usa el lenguaje para transmitir conceptos, pero de repente hay cosas que se dicen y que nos resbalan, que no nos afectan. El trabajo sobre la lengua es lograr que eso afecte, que eso signifique, que eso detenga la respiración del otro. Todavía lo encontramos en cierta poesía. No sé, ustedes, pero yo releo un poco de casualidad un poema de César Vallejo y todavía mi respiración se detiene. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Son los sentimientos que Vallejo expone? No, no es eso. Son las palabras que articula y que detienen mi respiración. Eso sería el objetivo y eso sería la búsqueda de lo actual. La búsqueda que en el lenguaje corriente, en las relaciones corrientes, se realiza espontáneamente. Así, ahora hablamos de una manera diferente, incluso hablamos de manera diferente a nuestros padres, a nuestros abuelos. Es otra cosa, ese cambio. Pero dentro de ese cambio, la fuerza del lenguaje tiene que imperar, tiene que hacerse tan convincente como para que se comprenda que se está viviendo en el orden del lenguaje de una manera plena y en relación con el drama del mundo, para que recuperar entonces el sentido que tiene ocuparse del lenguaje y de la literatura. ¿Por qué nos ocupamos de la literatura? ¿Qué vemos en la literatura que nos justifique? ¿Cómo lo explicamos? ¿Se lo explicamos a alguien? ¿A quién le podemos explicar por qué nos ocupamos de literatura? Es difícil explicarlo, ¿no? Sí. Pareciera que nos toleran, que la sociedad nos tolera y incluso puede celebrarnos y puede decir qué bueno que esto exista, pero hasta por ahí nomás. Lo cual se ve casi en el plano político. El conflicto actual en el CONICET. No se pueden desvincular estas cosas. Acaba de renunciar la representante de Ciencias Sociales en el directorio del CONICET con este argumento. En el CONICET las ciencias sociales no están representadas ahora, en este instante. Los elegidos para representarlos no han sido nombrados. Se necesita un mero decreto del presidente para que se pongan en funciones. No aparece. Hace más de un año no aparece.
Entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es la eterna lucha a través de la palabra, ¿no? Devolver una frase de Mallarmé, ¿no? En un poema dedicado a Edgar Allan Poe, dice: devolver un sentido más puro a las palabras de la tribu, dijo Mallarmé. No olvidar esto, esta es la tarea de la literatura, de la escritura y del estudio que estamos haciendo, de lo que se estudia aquí, del fervor que se pone en esto que se está haciendo, y del elemento de comunicación y de renunciar a la modestia y a la renuncia o a la ¿cómo puedo decirlo?, a la minusvalía en que los demás discursos de la sociedad tienen a los discursos humanísticos y literarios. Y pasamos a otro capítulo de los que a mí también me han interesado, que es la guerra discursiva. ¿No? Que es la guerra discursiva. Digamos, el lenguaje, bueno, hemos hablado hasta ahora exclusivamente de literatura, o del lenguaje en relación con la literatura, más o menos directa o indirectamente, pero ese ha sido el ámbito de nuestra conversación. Pero resulta que cada actividad humana pide un lenguaje específico, que no son necesariamente comunicables. Por ejemplo, el lenguaje de la medicina no es comunicable, no se comunica fácilmente con el lenguaje ni de la economía, ni del derecho, ni de la literatura. O el lenguaje del derecho no se comunica. Lean ustedes, ahora que están en circulación, dictámenes de jueces. Ustedes ven que es un lenguaje específico. A eso lo llamamos discurso, que es específico, relativo a cada actividad social. Entonces, pero entre esos discursos que se van organizando hay una especie de lucha en el escenario social. Algunos predominan y otros están en la defensiva y otros son derrotados. El lenguaje, el lenguaje de la psicología, de la vieja psicología, es un lenguaje retroceso. Los problemas o las cuestiones relativas al estar en el mundo, a los conflictos, está en retirada o no aparece con la misma fuerza que tenía cuando apareció, ¿no? En este momento, si uno es escéptico sobre la psicología, el psicoanálisis y todo lo demás, ¿no? Y el lenguaje de la literatura, que era fundamental, cuando Ricardo Rojas, ya mencionado, impone en la Facultad de Filosofía y Letras la cátedra de literatura argentina, viene el presidente de la Nación al acto inicial de la primera clase ¿no? Comparen, ¿no? Viene el presidente, Leopoldo Lugones, cuando hace una serie de conferencias que dan lugar al libro muy importante que se llama El Payador, que retoma el mito del Martín Fierro, en un teatro, está colmado el teatro, es un acontecimiento y está todo el poder está ahí respaldándolo, curioso, no curioso porque piensan que lo pueden aprovechar, sino porque ese lenguaje de la literatura ese discurso de la literatura tiene presencia muy grande, que ha declinado. No vienen ahora. Hoy, a lo mejor, en la rural recupera un poco de energía, pero no estoy tan seguro tampoco. Y así siguiendo. Entonces, ¿qué lugar ocupa el discurso de la literatura en relación con los otros discursos? Tiene un lugar, por el momento, prudente en estos momentos. No se arriesga demasiado. Y digamos, atina a proponerse, pero siempre con mucha cautela,
con una cautela tal que no logra convencer a las grandes masas de vincularse con eso. Entonces lo vemos, eso se traduce en el trabajo editorial. Lo que antes, en el momento en que había cierto fervor, curiosidad e interés por novedades literarias, en este momento, y que pues, eso implicaba por lo menos una salida de un libro nuevo de 5.000 volúmenes, y ahora en una languidez total con 500 y hasta por ahí no más. Acá tenemos un editor que nos puede contar este drama, ¿no? Eso es un discurso que está arrinconado. Pero nosotros, en estas facultades, en este trabajo, nosotros tenemos que creer en la validez, no quizá universal de este discurso, sino en la validez de este discurso mismo para nuestra vida, por lo menos por parte baja. No sé si hay muchas cosas más, porque el juego discursivo depende de una cantidad enorme de factores que recorren la vida social. Se diría que quizás lo que pasa en la bolsa de Wall Street determina la situación de los discursos de la literatura en la Argentina. Porque, como ustedes habrán verificado, el discurso económico parece predominante y borra incluso el discurso político, ¿no? Lo deja de lado el discurso político, lo satura. ¿Qué pasa con el discurso religioso? El discurso religioso que si vemos la experiencia brasileña, por ejemplo, ¿qué papel ha desempeñado el evangelismo en esta nueva realidad brasileña, ¿no? Es aterrador el papel que ha desempeñado. Ahí tiene mucha importancia, ha tenido importancia, ha tenido gravitación. Y en cierto sentido, esta gravitación que ha tenido ha puesto un poco en retirada al discurso religioso católico. Lo ha puesto a la defensiva. Y viene el propósito que está persiguiendo el Papa. Cuando uno examina las iniciativas del Papa son para devolverle fuerza al discurso católico, porque hay un juego discursivo que parece en un escenario de combate, entonces algunos discursos más, otros menos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay un discurso televisivo. Y yo tampoco le auguro larga vida, porque como probablemente si cada uno dice qué relación tiene con la televisión, va a declarar que ya no le importa tanto, que ya, ¿no? Que mira ciertas cosas, ya no le fascinan tanto como cuando apareció como arrollador. Ya no, los discursos tienen vida y decaen y combaten, y algunos son triunfantes y otros son declinantes o son vencidos. Por ahí regresan, algunos no regresan más. Algunos no regresan más. Lo que nosotros creemos, y por eso estamos hablando, es que el discurso literario puede estar en una situación particular, sobre todo lo que lo acompaña, el discurso crítico, que importa, hasta dónde importa ahora, importa menos. Por ejemplo, ninguno de ustedes, estoy absolutamente seguro, sabe quién fue el último ganador del Premio Nacional de Literatura. Pero en algún momento, en los años 30, 40, era un acontecimiento público. Tanto que cuando no se lo daban a alguien, era un movimiento casi de reivindicación. Borges, Roberto Arlt le dieron un tercer premio municipal, se levantó una oleada, ¿no? Protestando. A ver, ¿quién ganó el último Premio Nacional de Literatura? ¿No? Yo sé quién, pero... No sabe quién. No, es así. O sea, parece arrinconada el discurso literario. Sin embargo, ¿no? Hay gente que cree todavía en él y que quiere defenderlo. ¿Cómo defenderlo? Y siguiendo, mejorándolo, comprendiendo ciertas cosas y propiciándolas. Así que lo que uno puede decir en términos teóricos
tiene su traducción a situaciones casi pragmáticas, políticas, universitarias, etcétera, de todo orden, en el orden del conocimiento, en el orden de la comunicación, en todos los órdenes, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, yo formo parte de un grupo de científicos duros, ¿no? No lo soy. Y yo, claro, cuando hablan de problemas científicos, me guardo de opinar absolutamente. Pero de repente sí, se me ocurre que les falta dimensión poética y que sería bueno que tuvieran dimensión poética, porque la dimensión poética en los discursos duros les da una fuerza que en sí misma no tienen y que está condenada a la pura información. Los discursos de tipo científico son esencialmente informativos. Cuando mis amigos médicos que asisten a congresos, ¿y qué pasó? Bueno, hubo una presentación sobre cómo funciona el hígado en tales circunstancias, cómo funcionan los riñones o cosas por el estilo. Pero no, nada más. Falta dimensión poética. Que la tuvieron los fundadores. A Freud le dieron el premio de literatura. Creó el psicoanálisis. Einstein también lo tuvo. La poesía estaba en los fundadores, ¿no? Y ahora falta. Lucha, guerra discursiva. Comprender la dimensión del discurso y de lo que los enfrenta me parece muy importante para comprender en qué estamos y cómo tenemos que seguir bregando para que esto no fallezca y no termine en una cosa puramente ritual o rutinaria o de repetición o lo que sea, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno.